Pues hoy estamos de vuelta en el canal de esta segunda temporada de nuestro canal de YouTube con esas tertulias que tanto nos gusta hacer con entrevistados pues muy especiales y que ya se han pasado por aquí. Con el bueno, por supuesto, de Edu Agulló, repetimos, de hecho, fue la última, hablando de esa final a 4 de Champions, hoy tenemos la suerte de que vuelva por aquí al canal. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Mu- Muy buenas, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Pues empezamos a hablar de Champions. Bueno, no te he presentado, de hecho, analista del Stuttgart, con Han Station en su día. Llevas 5 años, ¿no? En el Stuttgart. Sí, esta es mi quinta temporada en la Bundesliga. Bueno, la verdad que se está disfrutando mucho. Pues sí, ya llevo 5 temporadas, hace seis. Jamás me imaginaba poder estar en la dinámica de un club como el Stuttgart y la verdad que nada, aprovechando la experiencia y en un proyecto que de momento tiene ahí ese toque de humildad porque tenemos como objetivo la permanencia, pero que bueno, que es en un sitio importante de Alemania como es Stuttgart y un proyecto con ambición que, bueno, que ojalá que en los próximos años pues, pueda hacer un poquito más de ruido. Que así sea. Y con Antonio Serradilla, que de hecho este año, bueno, el año pasado se iba tanto Dani Fernández como Jorge Serrano, estaba por ahí el bueno de Sí. Antonio, que ojalá lo veamos después del nivel que ha mostrado en Magdeburgo el año pasado, con esa buena Final Four, también Sergei por allí. En Alemania, así que ojalá que lo veamos pronto, que seguro, bueno, lo está haciendo Mm. bastante bien, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, así que ojalá lo Sí. veamos ahí ya en dinámica de hispanos. Bueno, hablamos de Champions Edu, una competición magnífica, espectacular como cada año. No sé, después de estas primeras jornadas iniciales, ¿qué es lo que más te está llamando la atención? Bueno, yo creo que está sirviendo para que sea la constatación de que tenemos una Champions muy abierta, en la que hay muchos candidatos con argumentos más que sólidos para estar en la Final Four. Yo creo que para eso ha servido, también para reconfirmar que el Magdeburg es un verdadero coco. Hablaremos más en detalle después, pero yo creo que está sirviendo para eso, para constatar que hay equipos como Sporting, como Wisla Plock, como Pick Szeged, que se están uniendo a esa elite del balonmano y que tienen capacidades más que de sobra para estar en la Final Four, con lo cual yo creo que ya estamos abriendo una Champions muy abierta en la que tenemos Futse Berlín, Sporting, Aalborg, Veszprém, Nantes, Magdeburg, Barça, Pick Szeged, Wisla Plock, PSG, Kielce. Al final te estamos hablando de una decena de equipos que a ninguno nos chirriría ver en la Final Four. Comenzamos, Edu, por el Barça, un año donde se han ido jerarcas auténticos, véase Gonzalo, Thiago Petrus, Aitor Hmm. Ariño, donde han llegado jugadores muy interesantes, véase el caso de Jan Barrufet, con esa mili que ha hecho con Parrondo en Melsungen, Ludovic Fábregas, Víctor Halvinson. ¿Dónde ves el punto fuerte del Barça? ¿Dónde ves ese punto débil? Y sobre todo, lo sigues metiendo, ¿no? En la terna de favoritos, porque Sí. era Vox Populi, leía algún comentario en Twitter como que el Barça este año iba a estar un pelín corto en Champions, por quizá menos rotación, pero para mí, por ejemplo, de mayor nivel que el año pasado, pero no deja de ser el Barça, ¿no? Que es el rey de Europa. Sí, para mí sin duda tiene plantilla más que suficiente para pelear por la Champions, ¿no? Quizás ya en los últimos años, a pesar de que ha ganado más de una Champions, no es ese equipo al que no se le podía toser, que fue en la última época de Pasqui, también en la primera de Antonio Carlos Ortega, aunque empezaron un tanto irregular, pues tenía una plantilla que era superior a cualquier equipo de la competición. La dinámica ha cambiado en los últimos años por los problemas económicos que conocemos del Barcelona, pero ha sabido ir haciendo los cambios yo creo que bien. Evidentemente sigue teniendo poderío económico como para poder soportar una buena plantilla y esta última temporada, este último verano, ha habido cambios muy importantes, pero esta no revolución, sino este cambio, esta regeneración un poco que se ve en el Fútbol Club Barcelona, se hace mucho más suave gracias a la llegada de Ludovic Fábregas. Creo que si no hubiera llegado Fábregas, la cosa hubiera sido muy diferente, sobre todo por cuestiones defensivas. También estamos hablando un poco por hablar, porque si no hubiera llegado Ludovic Fábregas, pues probablemente hubiera llegado otro jugador y a lo mejor también podía minimizar las consecuencias de las bajas que ha tenido el Fútbol Club Barcelona. Pero Ludovic Fábregas si no es el mejor pivote del mundo, pues es uno de los tres mejores pivotes del mundo. Para mi gusto es el mejor pivote del mundo y eso le da un plus, le permite
tener un sistema defensivo muy bueno y además bastante hecho, porque al final Ludovic Fabregas no deja de ser un jugador que se había ido hace 2 temporadas y que ha vuelto, con lo cual conoce mucho las dinámicas del club y está preparado para el rendimiento en cuanto a adaptación desde el inicio. Y luego los otros cambios que se han hecho, Gonzalo Pérez de Vargas, pues es una baja muy importante en lo que a nivel deportivo se refiere y también en lo que a grupo humano pues concierne, porque es un jugador muy importante en las últimas temporadas del Fútbol Club Barcelona. Pero en lo deportivo llega Hallgrímsson, que es muy buen portero. El año pasado el Fútbol Club Barcelona peleó por la Champions sin Gonzalo Pérez de Vargas, con lo cual la portería respecto a ese tramo sin Gonzalo mejora sin ningún lugar a dudas en lo deportivo. Respecto a la portería con Gonzalo, creo que no baja en exceso, porque Hallgrímsson me parece un buen portero y creo que lo está demostrando. Y es que además Emil Nielsen es el mejor portero del mundo, con lo cual esa garantía que tiene el Barça pues le permite tener élite en un puesto tan clave como es la portería. Donde está yo creo que la baja más importante es la de Melvin Richardson. Es cierto que el número uno de esa posición pues es uno de los mejores del mundo en su puesto, como es Dicamem, y la verdad que de momento, en estos primeros partidos, a pesar de la derrota del Magdeburg, porque también podemos hablar a posteriori, no se está notando en exceso el no tener un 2 tan fuerte como es Melvin Richardson. Creo que en el contexto económico es un movimiento que tiene sentido, porque además George Zicusa, de la cantera, de la casa, venía ya llamando y ¿por qué no darle esa oportunidad de ser el segundo en una posición, insisto, en la que tu número uno, Dicamem, es una referencia internacional? Con lo cual, bueno, yo creo que es un cambio que en lo deportivo es en donde más se va a notar, pero que yo creo que tiene todo su sentido y a futuro George Cicus estoy seguro de que va a ser un grandísimo jugador. Y luego en el extremo izquierdo habían hecho hace unos años una apuesta muy importante por Ampus Bane. Ampus Bane para mí, sin lugar a dudas, fue el mejor extremo izquierdo del mundo durante una o varias temporadas. Creo que ese nivel que se vio en el Flensburg y en la selección sueca nunca se llegó a ver en el Barcelona, sin minimizar el impacto de Ampus Bane porque es un extremo fantástico, pero por ahí la llegada de Barrufet y Dani Fernández a suplir la posición que ocupaban Ampus Bane y Aitor Ariño con una trayectoria espectacular en el conjunto blaugrana, pues creo que tampoco va a ser un impacto que demasiado significativo, ¿no? Dani ya en el Stuttgart con nosotros demostró que es un extremo capacitado para el más alto nivel, lo reconfirmó con la selección española y lo está demostrando en estos primeros partidos. Y Barrufet, como decías tú, ¿no? Viene a hacer la mili en la Bundesliga, haciendo un temporadón en Melsungen y eso pues creo que le acredita para poder ganarse ese puesto. Con lo cual, en definitiva, creo que el Barça ha movido bien las piezas en un contexto difícil porque tenía que hacer diferentes movimientos que iban a tener su impacto. Thiago Petrus, Gonzalo Pérez de Vargas, Héctor Ariño, son jugadores que llevan muchos años en la dinámica y que creo que todo está condicionado por la llegada de Ludovic Fábregas, que le da un salto de calidad. Ludovic Fábregas es un jugador que hace inmensamente mejor al equipo en el que esté. Magdeburgo y Fuche, Edu, dos contextos muy diferentes ahora y después de ese comienzo tan revolucionario en Mm. Berlín, con la salida de Jaron, de Kretschmar, no dejan de ser para mí los claros favoritos seguramente de estar en Final Four. O sea, hablabas de toda esa amalgama de equipos, pero es muy difícil no meterles a esos dos en Colonia, ¿no? Como decía yo al principio, yo veo demasiados candidatos para estar en la Final Four y creo que el camino hacia el Lanxess Arena va a ser muy duro y sobre todo las eliminatorias de cuartos de final van a ser probablemente encarnizadas. Coincido en que Magdeburg y Futse Berlín son dos de las mejores plantillas de Europa. Eh, no me atrevería a decirlo completamente con rotundidad, pero es posible que la del Magdeburg sea la mejor plantilla de la Champions League. Además, está en un estado de forma muy bueno. El año pasado el Magdeburg tuvo una temporada muy complicada, con muchas lesiones, jugadores importantes, hubo largos periodos donde Gisli Christiansen no estuvo, recuerdo también bastantes semanas donde no estaba Felix Clark, Magnusson se perdió mucha parte de la temporada. Eso le hizo que estuviera al borde de la eliminación en momentos puntuales de la temporada. Todos nos acordaremos de esa eliminatoria con el Vespre, en donde tan solo hubo 3 minutos donde el Magdeburg fue por delante en la eliminatoria. Fue capaz de salvar esa situación y creo que, entre comillas, gracias a las lesiones, pudo llegar en su mejor momento a la Final Four.
Esta temporada de inicio está siendo todo lo contrario, tiene a toda su disposición, está jugando realmente bien, todos aportando. Los dos primeros partidos en la Champions League ha jugado realmente bien. En la Bundesliga me ha gustado muchísimo, quitando el último partido, que yo no sé si fue por esa resaca del partido en el Palau Blaugrana. Fue inexplicable que se le escapara el partido en Erlangen. Erlangen es un equipo de zona baja que llegaba además con bajas muy significativas ese partido y que llegó a estar con 5 goles de ventaja, no sé si incluso con 6, y al final poco a poco el Magdeburg fue capaz de recortar y fue capaz de empatar el partido. Pero tanto en Bundesliga como en Champions League me está causando muy buena impresión, me parece un enorme equipo. Además es que Sergei Hernández está excelso en la portería y eso les está dando mucha tranquilidad. Vamos a ver luego cómo gestionan esa terna de porteros con Sergei, con Matej Mandic y luego cuando cumpla la sanción Portner. Pero es un equipo que me parece muy serio. El Futse Berlín, hay dos condicionantes que sirven para ponerle un poco un asterisco, teniendo una plantilla sensacional como la que tiene. Por un lado, los problemas extradeportivos, de los que ya es un poco mencionado. Todo salto por los aires, como sabes, hace cosa de un mes, con ese despido de Kresmar, que ya se da por hecho que no iba a continuar la próxima temporada, y de Jaron, el entrenador que estaba haciendo un trabajo sensacional, el primer título de Bundesliga de la historia del club, los llevó hasta hasta la final. La sensación, aparte viendo los siguientes resultados, que esto no quiere decir nada, pero la sensación es de que el equipo estaba con él y que fue un palo duro esa repentina destitución. Vamos a ver cómo la llegada de Krikau funciona. Es cierto que es un entrenador que conoce muy bien a Matías Gitzel, que es digamos, el capo de ese, no sé si de ese vestuario, pero sí que seguro de ese equipo. Y luego, la otra incógnita en cuanto a la plantilla, o la otra incógnita, el otro asterisco que le puedo poner es algo que ya ha sido habitual en las últimas temporadas y no ha sido un problema, que es la rotación. Es un equipo que, comparado con otros equipos, no tiene tanta rotación. De hecho, en las últimas temporadas, Lasse Anderson y Matías Gitzel han jugado muchísimos minutos. Yo recuerdo de haber hecho informes previos a un partido donde estaban en el 90% de posesiones jugadas en Bundesliga. Además, estamos hablando de la competición en la que puede haber partidos donde ganes con más comodidad y estaban jugando más del 90% de las posesiones. Sí que es cierto que este año, pues la incorporación de Grondal, pues les da una pieza más de un jugador diferencial que les va a permitir oxigenarse en diferentes momentos. Otra cosa es ver si Matías Gitzel permite no estar sobre la pista, porque a veces parece que él siempre quiere estar dejándolo todo sobre el 40 por 20. Y luego también, por una parte, un tanto de asterisco por la portería. Me gusta, me parece Dejan Milosaljev muy buen portero, me parece que Ludwig es un buen complemento, pero lo cierto es que no es un portero del más alto nivel y es una dupla que tampoco la podemos comparar con otras porterías. De hecho, los números atrás de la temporada así lo demuestran. Ahora te hablo de memoria y no estoy seguro, pero más o menos está en la séptima, octava mejor portería de la Champions. Con eso consiguieron llegar a la final, con lo cual no es un problema tan grande para Futse Berlín, que tiene un ataque sensacional. Pero bueno, es esos pequeños asteriscos los que me llevan a poner ahí una pequeña diferencia entre Magdeburg y Futse Berlín. Pasamos al Veszprém, Edu. ¿Puede ser ese año de regreso a una Final Four después de varios años intentándolo con Pasqui? Bueno, la verdad que el año pasado lo mereció. Lo mereció. Es cierto que al final la pista, el balón te pone en tu lugar y si no se metió en la Final Four fue porque no pudo el Veszprém cerrar la eliminatoria cuando la tenía prácticamente en el bolsillo. Pero creo que en el conjunto de la competición el Veszprém fue uno de los cuatro mejores equipos de la competición. Durante muchos tramos de la temporada fue el mejor equipo de la competición. Es una temporada con muchos cambios. Para ser un equipo que había peleado mucho por el título, pues ha tenido bastantes cambios. Es cierto que muchos de ellos son jugadores que conoce Pasqui, con lo cual por ahí no hay tanto problema. Eh, Quizás no lo sitúa a la misma altura de plantilla del Magdeburg, pero estamos hablando de diferencias tan pequeñas que son insignificantes y que cualquiera de estos equipos de los que estamos hablando ahora puede acabar levantando el título. Pero bueno, vamos a ver cómo se van encajando esas piezas. De momento el primer partido no fue nada bueno.
Yo había visto en pretemporada al Aalborg y me había dejado muchas dudas. Es cierto que ese partido hace un partido muy serio, muy bien, pero el Veszprém no me gustó nada en esa jornada inicial. Diferente ya fue el segundo partido contra el Nantes, contra un rival difícil, un equipo que ha sido competitivo durante las últimas temporadas y que, sin ir más lejos, la pasada temporada jugó la Final Four. Con lo cual, bueno, vamos a darle ahí ese margen de tiempo. Sin duda es uno de los favoritos a llegar a la Final Four. Si hiciéramos un ranking, pues probablemente estaría dentro de los cuatro máximos favoritos de la competición. Es difícil este año, lo que decías, al final pronosticar esa Final Four con tanto equipo. De hecho, te voy a nombrar otro, que es ese Spanish Sporting de Portugal, con los Costa, con Hmm. los Yagurri, Víctor Romero, Carlos Álvarez y compañía. Puede ser ese año, después de haberlo rozado el año pasado, que esté quizá más cerca, el equipo haya crecido todavía más para meterse en una Final Four. Yo creo que sin duda el equipo ha crecido en dos esferas. Una en cuanto a experiencia, el año pasado les va a servir a la práctica totalidad de la plantilla de una experiencia muy positiva y enriquecedora y de que creo que ahora son conscientes de que están realmente cerca de conseguir la Final Four. No sé cómo tomarían la temporada desde el inicio internamente. Yo desde fuera me parecía muy difícil que el Sporting llegase a la Final Four y la realidad es que estuvo realmente cerca y que por pequeños detalles no se coló en la final a 4. Y luego en la otra esfera porque yo creo que son mejor plantilla. Los refuerzos que han hecho les vienen muy bien. Carlos Álvarez, Víctor Romero, son jugadores que además creo que se adaptan bastante bien a la filosofía y al estilo de juego del equipo portugués. Con lo cual yo creo que es un equipo que tiene muchos argumentos para poder llegar hasta la Final Four. ¿Qué pasa? Que no es un equipo que podamos situarlo, aunque le pueda ganar, aunque lo pueda eliminar, no es un equipo que por plantilla se sitúe a la par de Magdeburg, de FC Berlín, de Barcelona, con lo cual va a estar ahí en una amalgama de equipos en las que son muchos los que están en una igualdad muy grande. Pero que vamos, que este año para nada en absoluto me podría chirriar que el Sporting estuviera en la Final Four. Además, los dos primeros partidos han sido una demostración de que es un equipo hecho, un equipo ya con experiencia, con las ideas muy claras y con esa convicción de que son un equipo que puede pelear por todo. Eh, los dos partidos realmente fueron superiores a sus rivales. En ninguno de los dos, pues, metió ninguna paliza, ni mucho menos, pero siempre, casi siempre fue dominando el encuentro y fueron capaces de llevarse los 2 puntos con incluso cierta comodidad en los minutos finales. A mí es un equipo que me gusta mucho verlo, además. Para el aficionado neutral es un equipo muy atractivo. Para el aficionado neutral español es un equipo todavía más atractivo porque hay muchos españoles y además de esos jugadores jóvenes o que están entrando, no entrando a la selección española y que te gusta ver rendir en el máximo nivel, que es la Champions League, con lo cual, bueno, a mí es un equipo que me gusta ver semana tras semana y que creo realmente que tiene opciones de poder estar en la Final Four. Va a ser un equipo muy incómodo para arrebatarle una de esas dos primeras posiciones. Probablemente los dos mejores equipos del grupo, siendo un grupo durísimo, sean Futse Berlín y Veszprém, pero se me antoja muy difícil pensar en que Sporting no vaya a ocupar una de esas dos primeras posiciones. Yuri Nori y Sagosen por tierras danesas en el Aalborg. ¿Puede ser, Edu, ese ahora nunca, seguramente esa apuesta ya del Aalborg para consolidarse en ese primer escalafón del balonmano europeo? Bueno, yo creo que el Aalborg ya está consolidado. Ha jugado en los últimos años dos finales de la Champions. Es un equipo que se ha mostrado competitivo. Es cierto que por historia y el contexto actual no le hace ser un equipo que esté a la altura, digamos, de los más grandes. Pero creo que consolidado en ese grupo, que es en ese segundo escalón de equipos que se pueden meter en la Final Four, ya está. Y especialmente la llegada de Yuri Nor les tiene que dar un salto de calidad. Además, en estos dos primeros partidos es cierto que hay bastante diferencia. A mí me gustó mucho contra el Veszprém y me dejó bastantes dudas contra el Futse Berlín. De hecho, hubo bastantes momentos donde se vieron muy, muy superados. Además, curiosamente, en el segundo partido juega Niklas Landing, en el primero no. Cierto es que Norten para mucho en el partido contra el Veszprém, pero no estuvo en el primer partido.
Bueno, creo que es otro equipo que tiene argumentos más que suficientes para meterse en esa posible Final Four. Me sigue generando dudas, igual que en los últimos años. Sagosen es un jugador que no hay mucho que discutirle. Creo que hubo varios años donde fue el mejor jugador del mundo. Ya no hemos visto ese Sagosen y además creo que hemos visto un Sagosen que está bastante lejos de ese Sagosen mejor jugador del mundo. De todos modos, un jugador que ya demostró esa calidad, que no es mayor, ¿por qué no puede recuperar ese nivel o acercarse un poco más a ese nivel de mejor jugador del mundo? Y eso sería un salto de calidad brutal para el Aalborg, de un equipo que ya no solo con la llegada de Yuri Nor, al final tiene a Thomas Arnosen, tiene a Hoxer, tiene una plantilla, Félix Moller en el pivote, es un pivote sensacional. Bueno, tiene una muy buena plantilla y es que es la verdad que este grupo es espectacular porque yo quitaría un poco de esa batalla al Kielce, que espero que vaya mejorando. De hecho, me ha más o menos gustado en estas dos primeras jornadas y creo que no vamos a ver ese Kielce de la pasada temporada. Pero yo creo que cogería Futse Berlin, Sporting, Aalborg, Veszprem. Creo que no Nantes, pero incluso Nantes está un poquito más cerca. Pero esos cuatro equipos, cualquiera de esos cuatro, puede ocupar una de las dos primeras posiciones. Y eso significa que cuatro equipos igualados peleando por la clasificación directa a cuartos de final implica que equipos que podían ocupar una de las dos primeras posiciones de grupo va a caerse hasta el cuarto puesto, con lo cual eso hace que las fases eliminatorias vayan a estar preciosas esta temporada. Nantes, PSG, Kielce, Wisla Plock, Pick Szeged, ¿cuál crees, Edu, de estos quizá outsiders más, por así decirlo, en una Final Four, ves con un papel quizá más relevante este año, en esta edición de Champions? A ver, el Nantes tengo alguna duda, sobre todo por lo que ha dejado en este inicio de temporada. El año pasado fue uno de los equipos más atractivos de ver, además es que Brié, Mine estaban jugando a un nivel sensacional. No sé yo si tienen la capacidad de brillar a un nivel tan excelso durante dos temporadas consecutivas. Puede ser que sí, y nos demuestran que son jugadores de superélite. Pero bueno, tengo ahí un poco ahí esa duda que dejo en un lado. Pero me parece un equipo muy serio y que ahora lo vemos de últimos en la clasificación con dos derrotas. Pero bueno, han jugado contra Futse Berlin y contra Veszprem, contra dos de los cocos de esta fase de grupos. Y bueno, seguro que van a ir creciendo a medida que vaya avanzando la competición. A Kilche me cuesta mucho también verlo como una sorpresa. Creo que va a ser un equipo mucho más competitivo de lo que fue la temporada pasada. La temporada pasada en el proyecto de Talón Valle fue la peor temporada sin lugar a dudas. Muchas lesiones. No fue capaz en ningún momento de encontrar unas buenas sensaciones con regularidad. Y luego los que sí que veo con muchas opciones de poder meterse ahí son Pick Szeged y Wisla Plock. Empiezo por el que creo que tiene menos nivel, que es el Pick Szeged. En los últimos años, bueno, en el proyecto de Pastor durante muchos años fue un equipo candidato a Final Four, en ese segundo peldaño, pero que por detalles podía meterse, no lo consiguió. Ese proyecto fue un poco cayendo en cierta decadencia y ahora con la llegada de Applegreen, relevo generacional, creo que han ido construyendo un proyecto interesante. El año pasado pusieron más o menos en aprietos al Fútbol Club Barcelona, con lo cual no estuvieron ya lejos de meterse en la Final Four. Y es un equipo que va a haber que tenerlo en cuenta. De hecho, bueno, pues también me ha gustado en este inicio de competición, ganando con comodidad al Goodme. Es cierto que ese día no estaba Olimitum, pero ganando con cierta comodidad. Y luego perdiendo en la primera jornada en un muy buen partido, en un partido además muy emocionante, ante precisamente el Wisla Plock. Wisla Plock creo que ha dado un salto de calidad espectacular. En los últimos años ha ido creciendo año tras año. Xavi Sabaté y la dirección deportiva del conjunto polaco para mí están haciendo muy bien las cosas, fichando con mucho sentido. Y bueno, la llegada de Melvin Richardson les da un salto de calidad espectacular. Estamos hablando, yo creo que uno de los mejores laterales derechos del mundo. Además, por lo menos ha dado la sensación estos primeros partidos que llega con ese hambre de poder demostrar lo que por momentos no pudo en el Fútbol Club Barcelona, porque al final Dika Mem es mejor jugador que Melvin Richardson y le comía muchos minutos, pero Melvin Richardson merecía tener mucho protagonismo en un equipo competitivo en la Champions League. Que no digo yo que no haya sido que no haya sido un jugador importante en el Barça, porque incluso recordamos alguna Final Four donde tuvo una importancia capital. Pero sí que es cierto en ese peso de
número de posesiones jugadas, de responsabilidad, no tenía la que tenía otros jugadores, como podía ser el caso de Dicamem, y que está teniendo en el Wisla Ploc desde su llegada. Me parece un proyecto muy atractivo y un equipo insisto, que tiene argumentos de sobra para meterse en la Final Four. Y ya por último, Edu, en pocos días tenemos ya ese Mundial de Clubes, otra vez mismos equipos fuertes, Barça, Vespre, Magdeburgo. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un torneo diferente, porque al final tienes esa parte de competición en la que te enfrentas a equipos que son de una dimensión bastante menor a ti, con lo cual, bueno, tiene esa parte de que tienes que ir entrando poco a poco en competición, pero que creo que en los últimos años se le está dando la importancia que realmente tiene, ¿no? Por un lado en el aspecto económico, porque el premio por ganar el título es muy grande. Y en lo deportivo, pues bueno, pues no está de más ser campeón del mundo. Es un título que además, pues el más de unas últimas temporadas ha demostrado que tiene ahí un poco ahí ese feeling con la competición. Y bueno, vamos a ver si el Barça es capaz este año de levantar el título que se le ha resistido en los últimos años. Evidentemente la cosa va a quedar entre Magdeburg, Veszprém y Barcelona. Tendrá su atractivo ver a los equipos egipcios que siempre son equipos razonablemente competitivos. Lo demostraron la temporada pasada. Y bueno, vamos a ver, yo creo que es una competición que no me gusta tanto, evidentemente, como la Champions League, porque tienes bastantes partidos desequilibrados y con poco atractivo. Pero bueno, cuando se acercan esos partidos entre los grandes favoritos, pues es bonita. Ahí atrás a mí no era una competición que me gustase mucho, aparte daba la sensación de que tampoco se le daba una excesiva importancia, pero creo que en los últimos años ha ganado en eso en cuanto al valor que le dan los clubes, con lo cual, bueno, vamos a poder ver ahí unos buenos partidos. Muy bien, Edu, pues como siempre, mil gracias por pasarte por aquí, por estrenar esta sección de tertulias que volvemos, como decía en la introducción, a tenerla. Es un placer, como siempre, escucharte y que vaya todo genial y, por supuesto, que el Stuttgart pues permanezca un año más en la Bundes. Sí, hombre, ojalá. Yo creo que tenemos argumentos también este año para conseguirlo con más holgura que el año pasado. El año pasado fue un auténtico sufrimiento. Nos salvamos en el último minuto del último partido. Bueno, yo creo que además la llegada de Misa Kaufman es interesante, es un entrenador innovador y que, bueno, de momento los resultados están siendo bien. Estamos demostrando que somos un equipo competitivo y, bueno, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Un placer, Edu, que vaya bien. Un fuerte abrazo, Gonzalo.